Yo agregando un dato, hace A ver. poquito vi una entrevista de una bailarina de alguna danza hindú y decía que creen que parte del dharma de un es parte de un bailarín tiene un buen dharma de su otra vida, por eso les dieron ese don. Ay, me encanta. Ajá, y siempre me encantó pues que es como un don de un dharma que tienen de otras vidas los que son bailarines. O sea, que fueron muy buenos. Y O por eso algo, se les ajá, y otorgó- se les otorgó ese don de poder bailar. crear con el cuerpo, ajá. Ay, Y se me hizo, crear ajá, con el cuerpo, me ajá, encantó. se me hizo un dato muy bonito como de, ya dentro de esa reencarnación y también premios que tenemos, como estos dones, pues son parte, bueno, acá lo ven como premios, creo que en otras, pues pensamientos de la reencarnación también justo estos dones o personalidades que nos hacen ser, los seguimos manteniendo, ¿no? Como de los que tienen un don para la música, por ejemplo. Es que en su otra Uy, vida es que sí se nace, ya los venía manejando, ¿no? Entonces ya ahora, por eso a los 3 años te agarró un lápiz y o un instrumento, no sé. También se cree que es como ese dharma, supongo, si lo Todo llamamos lo del así. arte, o sea, absolutamente todo lo del arte, yo no dudo que sí sea, pues sí, construido o deconstruido, por alguna forma así decirlo, de una vida pasada, porque la neta sí se nace con eso. O sea, se sabe que hay personas que son súper talentosas, ya sea para el canto, para el baile, para crear con el cuerpo, con las manos, algún tipo de artesanía. O sea, creo que todo ese tipo de, todo lo que tenga que ver con el arte sí está muy cabrón, porque no todos, por más que se esfuercen, pueden llegar a tener el talento que muchos nacen con él, Sí, ¿sabes? pero paréntesis, a ganarte. O sea, obvio hay gente que tiene un don de nacimiento, pero también no dejemos de hacer por No se queden tenerlo. sentados. Ajá, no, también Ok. se puede reforzar, ¿no? Sí, sí. Y pueden hacer también con un chingo de talento en algo, pero si te quedas valiendo madre, cualquier persona te puede superar si se da, ¿no? Porque también es eso. Claro que hay gente que tiene, por ejemplo, el oído, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe aquí? ¿Qué? El oído nato, ¿Desarrollado? no sé, no, tiene un nombre que es que nacen con una condición en el oído donde identifican todas las notas musicales. No mames, no. O sea, Okay. ahí esa es como una condición que han tenido grandes músicos, entonces con el de puro oído pueden escuchar una nota y tocártela, ¿no? Entonces, obvio, y es hasta una característica natural de su oído poder tener estas condiciones, pero no quiere decir que no nos podamos educar y a decir, no, pues creo que justo también entender que estos pensamientos religiosos pues vienen de culturas milenarias y muy jerárquicas, ¿no? En donde si tú nacías como esclavo, eso era lo que te tocaba hacer, ¿no? Oído absoluto. Gracias, productor. Oído absoluto, así se llama. Sí existe, ¿no? Estas personas que nacen con esos talentos, pero también no creernos porque justo es en esta jerarquización de ya naciste en tal, ahí te quedas y así te quedas porque no tienes, pero sí. Sí, recuerden que el esfuerzo constante de hacerlo todos los días va a superar cualquier talento nato de nacimiento. Y entonces, si conocen a alguien que se le nota que tiene un talento, apóyenlo. Ajá, claro, porque también totalmente. es eso, o sea, sí se ve. Aparte me encanta porque cositas. ella es mamá y como que le dice de que si ven en su hijo algún talento, la neta sí hay que apoyarlo, güey. Sí, o sea, sí es algo súper... Sí, es un buen consejo. sobre todo también soy maestra o he Pues visto, por sí. ejemplo, mi hermana es músico y es un músico muy bueno y su apodo de niña era las ruiditos. Y mi mamá diario era como, ya, tienes hasta la madre, ¿no? Por el ruido, diario estaba haciendo ruido. Ay, güey, amor. Ajá, Sí, entonces sí. pues ahí está. Ay, pero qué padre que tu mamá no la... Bueno, no sé si la apoyó a tu hermana. Es que O ya eran grande. otros tiempos, más bien la morrita, pues volvemos, era muy dedicada y tenía una afinidad. Íbamos al coro de la iglesia y ella, por ejemplo, no teníamos mandolina en el coro y íbamos a clases de guitarra, pero como vio que no había mandolina, escuchando, sacó las notas y así como... Luego viendo en internet empezó a tocar el violín, luego ya pues mi mamá la empezó a apoyar, pero pues realmente... O sea, ni siquiera fue a clases en un principio. No, Claro. del coro, o sea, lo que nos Sí, enseñaban ahí. Ay, Sí. Qué increíble. Sí, la verdad sí, pero era como, ya cállate, mendiga ruiditos, ¿no? Porque era muy ruidoso. Entonces, veamos ahí esos dones, qué tal que es la reencarnación de Elvis, perro. de Beethoven, Nos fuimos recio. de alguien así, del Juan, si es que está muerto, la Jenny Rivera, no sabemos. Ay, la Jenny, cómo te extraño, Jenny. Pero bueno. Ojalá reencarne pronto. Ojalá reencarne pronto. Hasta le presto mi vientre si eso quiere. Así de fuerte. Como María. Así de fuerte, Jenny. Tú dices, tú dices, dispon. y yo
Tú dispon. Dispuesta, ok. Bueno, empecemos con las historias. Controversial, sí. Ok. ¿Quieres empezar tú? Dale, ¿O quieres que empiece yo? Tú ya. Yo traigo el día de hoy 3 historias. Déjenme ver con cuál voy a empezar, porque... Ok, ya sé cuál voy a empezar. Voy a empezar con una muy icónica que yo sé que muchos han escuchado, pero no quiero que muera en el olvido. Y voy a hablar de una que se llama Barbro. Barbro es la persona, la chava que dice que fue en su vida pasada Ana Frank. Okay. Introducción, bueno, para los pocos que no han escuchado de Ana Frank, pues era una niña judía que estuvo pues sí, estuvo en todo esto de la guerra y... ¿Sí era guerra? Sí. Sí era la guerra, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea... Sí, el holocausto y todo esto. Y el punto es que ella escribió un diario en donde ella, pues ahí, pues obviamente cuenta como lo vivido, etcétera, ¿no? Pero pues fue una situación de una niña pues muy trágico, porque sí tuvo una experiencia trágica más bien, porque pues estuvo en un lugar en donde pues no muchos soportaríamos estar. Pues no muchos soportaron, por desgracia. Pues sí, pero ella lo logró un poco, digamos que un poco, entonces hay un diario en donde relata como todo esto y es por eso que ella se hizo muy famosa y es por esto que la otra persona que jura y perjura que reencarnó y antes era Ana Frank, se hizo famosa porque ya había un antecedente de una persona que era famosa, pues que en este caso era Ana, ¿no? O Annie. Bueno, ella, desde niña, ella empezó a contar que pues ella no reconocía esta vida, o sea, la vida que ella tenía en ese momento, como la suya. O sea, ella creía pertenecer a otra historia y que esta historia como que le estorbaba mucho. Entonces ella empezó a contarle a sus papás, que fueron las primeras personas que pues obviamente escucharon de esta fantasía, le voy a poner entre comillas porque para ese entonces para los papás era como una fantasía, le empezaban a contar tipo... Pues no sé, que ella estaba en un cuarto reducido, que veía el sol a través de unas como tiras de madera, que había mucho ruido afuera, que estaba muy incómoda, que no le gustaba, que lloraba mucho, que escribía, pero era una niña, cuando empezó a hablar de todas estas situaciones, que lo repetía mucho, era una niña de 2 años. O sea, cuando ella empieza a hablar, es cuando, o sea, literal, cuando ella empieza el habla, ella empieza a contar esta historia. Entonces es como cuando ahí los papás como que medio se empezaron a alarmar, pero y la verdad es que sí investigaron de que a ver qué familiar o alguien si había como pues contado esta historia como para que ella pensara que se la tenía que apropiar y la verdad es que no, o sea, ella simplemente empezó a decirlo de la nada y bueno, cuando esta historia se empieza a hacer como muy crítica, por así decirlo, o tomada en cuenta muy en serio, cuando ella tenía 10 años, su familia decide ir a Ámsterdam. Y ya, llegaron y no sé qué. Y cuando llegan, esta chava empieza, bueno, tenía 10 años, esta niña en ese entonces, empieza a decir de que, vénganse por acá, por acá, por acá. No llevaban guía turístico, no llevaban nada. Los testigos en este entonces, pues es la niña de 10 años y los 2 padres, pero lo interesante es que los 2 padres empezaron a reportar esto desde que la niña tenía 2 años. Entonces no era así como algo nuevo. No, ajá. Entonces ya, llegan, la niña les empieza a decir de que por acá, por la izquierda, no sé qué, llegan a donde era el edificio, se cuenta está la casa y enfrente está como el edificio, ¿no? Llegan al edificio y en cuanto llega, la niña lo que dice es aquí, o sea, aquí es donde yo estaba antes, pero cambiaron las escaleras. Y ya como que los papás, para esto los papás trataban porque como que no les gustaba mucho porque la niña lloraba por las noches, o sea, no era algo que ella lo contaba con felicidad, obviamente ella estaba como súper asustada y les contaba llorando y así, entonces los papás trataban de no tocar el tema o no enseñarle nada sobre eso porque no querían traumar más a su hija de lo que ya estaba. Y pues bueno, ya suben a la casa, lo que sea, y sí los dejan entrar, o sea, era un caso específico, sí los dejaron entrar, y ella empezó a reconocer, o sea, empezó a pasar por la casa como si ella fuera dueña y señora, y siempre fue delante de sus padres, o sea, ella iba caminando y sus papás iban como atrás de ella, así como, ay, qué engendrito tuvimos, mi amor, literal. Y ya, pues la niña empezó a caminar,
y los acompañó un guardia. Este guardia llevaba muchísimos años trabajando en casa edificio de este lugar y resulta que la niña empezó a decir de que, pero es que aquí había unos cuadros y aquí esto, y empezó como, obviamente, pues, empezaron como a... Más bien la casa no se mantenía tal cual como estaba antes porque hubo remodelaciones, hubo mantenimiento, etcétera. Y resulta que sí, o sea, el guardia llevaba muchísimos años y dijo de que no, pues sí, antes había unos cuadros, pero los quitamos pues para llevarlos a tal museo. Y no, sí, las escaleras sí fueron remodeladas y no sé qué. Entonces ahí justamente ya hubo otro testigo que era este guardia, eran los dos papás y pues la niña en sí que, pues sí que vivió todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Bárbaro, que así se llama esta niña? Ella, bueno, ya, ahí termina como la historia verídica en donde, pues sí, o sea, ahí se medio confirma o hay algunas respuestas en donde sí coincide la vida pasada a esta vida, no nada más lo que vemos en el libro, sino también como lo que estaba el lugar, siendo que ella no era de Ámsterdam, pues ella, pues sí, o sea, no era como que lo escuchara a diario o había visitado el lugar, o sea, sí estaban como muy lejos. Y bueno, ella al final sí terminó siendo escritora, escribió pero de poesía, ella escribió mucha poesía y terminó siendo policía. Ajá, o sea, terminó siendo policía, como que también esta iniciativa de la justicia, de mantener el orden y no sé qué, como que ya al final se hizo policía, nunca dejó de escribir poesía, no sé si le dejó o no le dejó. Muchos la señalaban mucho, güey, porque decían, es que tú quieres fama, ¿sabes? O sea, tú nada más estás diciendo que eres la reencarnación de Ana Frank porque, ajá, quieres que leamos tus poemas, pero no. Entonces ella como que también decidió alejarse un poquito de eso y X. Okay. Y bueno, ella siempre ha dicho algo muy significativo que es, lo que yo les cuento no me lo imaginé,